Recording in Muy buenos días. Un saludo a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultesat 8. Hoy domingo 19 de enero de este año 2025. Pueden tomar asiento unos minutos. Ayer Dios nos dio todo lo que corresponde al nuevo nacimiento y ese bautismo del Espíritu Santo, lo cual vimos en la dispensación de la gracia, donde todo eso estaba siendo efectuado y era en el Espíritu, en el lugar santo, que corresponde a la dispensación de la gracia. Y vean ustedes que el Espíritu Santo tenía que pasar más adentro, o sea, al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, su iglesia, y más adentro de cada escogido de Dios es el alma. Ahora vean que para ministrar en ese lugar santísimo se requiere que el que ministra ahí tenga el nombre y sea el sumo sacerdote. Vean, así como fue en el tiempo de Moisés y también en el tiempo de Salomón, y ven ustedes que en el tiempo de Jesús, para ministrar en ese templo celestial, la séptima dimensión, tenía que tener el nombre. Ahora miren, en este mensaje, honrando el lugar que Dios escoja para poner su nombre, que fue predicado el 4 de noviembre del 1999, nos dice allí en una porción aquí, dice, esa persona sobre la cual Cristo cumpla esta promesa y escriba el nombre eterno de Dios y nombre nuevo de Jesucristo, que es el mismo nombre, es el nombre eterno de Dios, el nombre que está en el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Esa persona será la que estará ministrando en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y esa será la persona como ministro, la que tendrá el ministerio para ministrar en el lugar santísimo, en la edad de la piedra angular. Es como leímos en esa porción que leímos ayer, que fue del mensaje Pastores ungidos con el Espíritu Santo en el día postrero. Allí nos habló esa parte donde él decía, bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Le haya siendo como, dice, pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga le haya siendo así? O sea, el que esté haciendo así cuando él venga. Y Pablo ya se fue, Irenio se fue, Martín se fue, Colombo se fue, Lutero se fue, Wesley se fue, y el reverendo William Branham se fue, y el doctor William Soto Santiago se fue también. Ahora, ¿quién es el que tiene esa promesa como ministro para ministrar en el lugar santísimo en la edad de la piedra angular? Ese instrumento que está vivo en este tiempo final. Lo cual él dice allí, esa persona será la que estará ministrando en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y esa será la persona como ministro, la que tendrá el ministerio para ministrar en el lugar santísimo en la edad de la piedra angular.
los demás ángeles mensajeros no pudieron ministrar en el lugar santísimo porque ni siquiera eran mensajeros dispensacionales, sino de edades. Pero este, sobre el cual Cristo escribirá su nombre nuevo y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre de nuestro Dios, tiene que ser un mensajero dispensacional. Y en todos ellos se estaba mostrando, se estaba reflejando, tipificando, y vean, ellos hablaban como si fueran ellos mismos obrando, o sea, llevando a cabo ese programa, pero cuando se dieron cuenta que ellos no eran esa persona de la cual la profecía hablaba, no era ellos. Entonces, miren que eso fue lo que nos habló en este mensaje, la trayectoria de la palabra creadora, el 27 de enero del 2007. Allí es donde nos habla. Algunas veces puede una palabra prometida para una edad estar ahí en la escritura, y antes del cumplimiento y antes del momento para hacer cumplida esa palabra, aparecer algún mensajero de Dios, pero que no es el mensajero para el tiempo en que esa palabra tiene que ser cumplida, y puede tratar para que esa palabra se cumpla, pero Dios no la cumple, aunque ese hombre sea un mensajero de Dios. Tiene que ser en el tiempo correcto y también con el mensajero correcto. Trató el hermano Branham de cumplir la visión de la carpa. Él anhelaba tener eso. Vean, y no fue cumplida en su tiempo. Él dijo, hay una cosa que yo sé que todavía no se ha cumplido, y es la visión de la carpa. Y vean que tampoco la cumplió en el tiempo del doctor William Soto Santiago, la cual también trató de cumplirla, de llevarla a un feliz cumplimiento. Y esto es lo que nos está hablando aquí. Dice, pero no es, dice, vamos a leerlo, algunas veces puede una palabra prometida para una edad estar ahí en la escritura, y antes del momento para hacer cumplida esa palabra, aparecer algún mensajero de Dios, pero que no es el mensajero para el tiempo en que esa palabra tiene que ser cumplida. Y puede tratar para que esa palabra se cumpla, pero Dios no la cumple, aunque ese hombre sea un mensajero de Dios. Tiene que ser en el tiempo correcto y también con el mensajero correcto. Y ya todos los mensajeros que Dios ha enviado de las edades se fueron, y también se fue ese mensajero que estuvo ahí en la brecha, y ese mensajero trajo las buenas nuevas, las noticias, como las trajo allá en el tiempo de la primera venida del Señor. Así ha sido de edad en edad, y Dios no cambia su forma de obrar. Ahora, ese mensajero que deseaba que se cumpliera en su tiempo esa palabra, puede recibir palabra profética para decir más, hablar más acerca de esa palabra prometida, traer más luz. Vean, así ocurrió en el tiempo de nuestro hermano William. Él pensaba que era en él, y muchas veces hablaba en primera persona hasta Dios. Por ahí, por el 85, hemos leído un extracto también que él habla, que él le ha preguntado a Dios si habría otro mensajero más. Pero vean, Dios no le daba así de cantazo todo, sino progresivamente, porque él decía, vendrá otro mensajero, vendrá otro profeta. Y él decía, o sea, hasta ese tiempo, dentro de la dispensación de la gracia, no iba a venir más ninguno. Iba a venir el próximo, que era el mensajero dispensacional de la edad de la piedra angular. Pero vean, Dios le fue abriendo cada vez más y más, y dándole más revelación, más palabra sobre palabra, aumentando ¿qué? La profecía. Ya luego se da cuenta para qué Dios lo ha enviado, y ya se ubica en la posición correspondiente que vimos en todos los mensajes. Al final, ya esa década del 2000, 2010 y todos esos años, ahí nos abrió más el cuadro, dio más luz de lo que había traído en su ministerio anterior, años anteriores en su ministerio. O sea que Dios fue trayéndole más luz al pueblo por medio de ese mensajero, y fue mostrando que después de él iba a venir uno, aquel del cual él estaba trayendo las buenas nuevas, o sea, el cumplimiento de esas buenas nuevas a la iglesia novia, de ese que él estaba pensando que era él. Se da cuenta
que Él lo que está trayendo es las noticias, las buenas nuevas. Así Dios obra con sus profetas, con sus mensajeros. Ahora vean ahí, Él dice, hablar más acerca de esa palabra prometida, traer más luz. Y eso viene a ser más profecía. Así se aumenta la profecía, como dice Dios en Oseas. Y luego cuando llega el tiempo para el cumplimiento de esa profecía, aparece el mensajero correspondiente y recibe la revelación de Dios. Él toma todas esas promesas, comienza a hablar todas esas promesas y comienza a decir que eso es para ese tiempo y comienza a trabajar en pro de esa labor. Eso es lo que Dios está haciendo con este mensajero que está en medio de la iglesia novia, agarrando, tomando todas esas promesas, todas esas profecías y diciendo, este es el tiempo del cumplimiento de esas profecías. Pero cuando llega el tiempo del cumplimiento de esas profecías, no crean que todo el mundo va a creer. O sea, Dios, miren allí en la página 151 del libro de citas, párrafo 345 dice, y la gloria de Dios estaba allí adentro hasta que ellos no podían ver cómo ministrar. Amén. Cerrará los ojos de cada teólogo cuando él venga por su novia. Ella será sacada en medio de la noche. Así como fue a ellos ni siquiera la verán ir. Y ella escribe abajo, no podían ver cómo ministrar. También a la izquierda hacia arriba escribe a la medianoche. A medianoche, escribe a medianoche. Y encima también escribe la gloria de Dios. Cuando venga Él, cerrará los ojos de cada teólogo. Ahora vean, aquí vamos a seguir aquí en el mensaje que estamos leyendo de orando, honrando el lugar que Dios escoja para poner su nombre. Dice, los demás ángeles mensajeros no pudieron ministrar en el lugar santísimo porque ni siquiera eran mensajeros dispensacionales, sino de edades. Pero este sobre el cual Cristo escribirá su nombre nuevo y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre de nuestro Dios, tiene que ser un mensajero dispensacional. Y ese será el que tendrá el ministerio para el día postrero, será el que será adoptado y será el que recibirá esta otra bendición. Todas estas bendiciones fueron reflejadas en las diferentes edades y fueron reflejadas y cumplidas parcialmente en los mensajeros de cada edad. ¿Ven lo que acabamos de leer? O sea, fueron tipos y figuras y fueron reflejados todos esos eventos proféticos en ellos, porque vean, cada uno terminó su labor y se fue. Si no cumplió Dios una obra que Él prometió que llevaría a cabo en ese mensajero, no la cumplió, pues se va a cumplir en el próximo. Así pasó con Elías y Eliseo. Cualquier persona podría decir, pero miren, no obedeció a Dios. Elías no hizo lo que Dios le dijo. Pues sí lo hizo. Vean, los últimos serán primeros. Ahí ungió primero a Eliseo. Ya luego, ese mismo ministerio en Eliseo estaría llevando a cabo lo que no hizo Elías. Dice, y fueron reflejadas y cumplidas parcialmente los mensajeros de cada edad, pero en su plenitud se cumplirán en uno, que tiene que ser al que le toque el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Ese es el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación de reino, el cual ministra y es el único que puede ministrar en el lugar santísimo. Todo aquel que no sea ese instrumento y que no esté ordenado por Dios para ministrar en el lugar santísimo, en la etapa del lugar santísimo en este tiempo, en la edad de la piedra angular y dispensación de reino, y se coloque en posición de ese instrumento, de ese mensajero final, le pasará lo mismo que los hijos de Aarón. Están entrando y están ministrando con fuego extraño. Y ya ustedes saben lo que le pasó a los hijos de Aarón. Y siempre hay advertencia antes del juicio. Y como hemos dicho en estos días, referente a la higuera, cualquiera dirá, pero no le pasó nada a la higuera cuando le dijo eso. Bueno, vean el resultado el otro día por la mañana. Tuvo toda la noche, en la noche
estuvo esa maldición en la higuera, comiéndosela desde las raíces hasta arriba. En la mañana ya estaba seca. Ahora sigue diciendo, miren más adelantito aquí en la página 30, dice, y ahora, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor ha colocado sobre su casa, el cual cuando su señor venga le haya haciendo así? O sea, le haya dándole el alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese siervo fiel y prudente que esté viviendo en el día postrero en la casa de Dios. ¿Que esté qué? Viviendo. Allí nos habló, Pablo se fue, Ireneo se fue, Martín se fue, Colombo se fue, Lutero se fue, Wesley se fue, Maro Branham se fue, y ahora podemos decir, y nuestro hermano William se fue. Pues entonces tiene que ser alguien que esté vivo, que esté en medio de la iglesia novia, dándole el alimento a tiempo. Tan sencillo como eso. Alimentando los hijos de Dios. Será el que verá la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, la venida del Señor con un nombre nuevo. Y ese será el que recibirá esa bendición. ¿Quién recibirá esa bendición? Pues el que está vivo y está llevando a cabo esa labor en medio de su iglesia. Y miren, él nos habló en este mensaje, la voz que conmoverá los cielos y la tierra, que fue predicado el 4 de mayo del 2005, nos dice, todavía Cristo está en el cielo, en su trono de intercesión. Todavía la segunda venida de Cristo no se ha realizado. Todavía la venida del ángel fuerte no se ha realizado. Si no se realizó la venida del ángel fuerte en el tiempo del doctor William Soto Santiago, pues en ese instrumento que estaba Dios obrando allí en medio de la iglesia, pues no era el tiempo del cumplimiento de la venida de ese ángel dispensacional, el cual estaría ministrando en el lugar santísimo y pasar al pueblo a esa edad de piedra angular, con esa promesa de subir más arriba, en donde Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos muestra una puerta abierta en el cielo. Por consiguiente, él, al irse, pues, y no cumplirse esa promesa, pues no fue él tampoco ese siervo fiel y prudente al cual cuando su Señor viniere le haya siendo así. Sobre todo sus bienes le pondrá. Pues no era él tampoco. No fue el hermano Branham tampoco. No fue él tampoco. Pues tiene que haber un instrumento vivo que esté en medio de la iglesia en donde esa promesa se cumpla. Ahora dice, sigue diciendo, ese siervo fiel y prudente que esté viviendo en el día postrero en la casa de Dios, alimentando los hijos de Dios, será el que verá la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, la venida del Señor con un nombre nuevo. Y ese será el que recibirá esa bendición. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y en Apocalipsis dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora, Cristo es el Rey y es sacerdote. Y ahora hace al vencedor rey y sacerdote también. ¿Ven? Y a nosotros todos nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es que somos hijos del rey y sumo sacerdote Melquisedec. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios tiene para su iglesia para este tiempo final. Y podemos ver cómo Cristo ha prometido colocar su nombre nuevo y el nombre de su Padre y el nombre de la ciudad de mi Dios sobre el vencedor, porque ahí es donde Cristo estará manifestado en el día postrero y lo adoptará y estará en toda su plenitud. Por lo tanto, tiene que llevar en él, tiene que Cristo colocar en él su nombre. ¿Ve? Por eso no fue cumplido y bajo la dispensación de la gracia, sino que fue reflejado, tipificado, lo que ese mensajero en esa nueva edad y dispensación que corresponde al lugar santísimo, en donde tendrá esa bendición de ministrar en el lugar santísimo. Y ese mensajero es el que en este tiempo final está llevando a cabo esa obra, esa labor de sumo sacerdote en medio de la iglesia del Señor. Y ahí vemos el nuevo propiciatorio. ¿Ven? Y tiene el nombre. Y para ministrar en el lugar santísimo, que es lo que dice ahora aquí, de su templo espiritual, tiene que llevar su nombre como lo llevaba el sumo sacerdote. Por eso es que en este tiempo final ese instrumento puede ministrar en el lugar santísimo, porque es el que lleva
el nombre eterno de Dios, ministrando en el lugar santísimo, porque vean ustedes, Él es el que tiene el nombre, por lo tanto, ese es el lugar en donde Dios ha escogido para poner su nombre. O sea, es el ministerio de sumo sacerdote ministrando en el lugar santísimo. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande poder tener esta pequeña plática en esta ocasión y ver la bendición tan grande que tiene ese instrumento final, ese mensajero, y también todos los escogidos que han subido a la edad de la piedra angular. Y hemos visto que esa bendición corresponde a la etapa del lugar santísimo y al lugar del alma del escogido, ministrando en el lugar santísimo del templo espiritual y ministrando en el lugar santísimo de cada escogido, que es el alma. Vean, es el que puede ministrar en ese lugar, y ese que ministra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministrando en el lugar santísimo. Vamos a colocarle ese tema para esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Bueno, es una bendición, privilegio grande que el Señor nos concede estar acá en Templo Belén, Chicago, en la congregación que pastorea el reverendo, el reverendo Ezequiel Mata, su esposa María Luisa, y por aquí hay algunos hermanos que ya están llegando. Le madrugamos hoy. Y ya estábamos acá temprano, pero acá la diferencia de horas son 2 horas con Puerto Rico. Y hoy es uno de los días que va a empezar el frío acá en esta zona. De seguro le decía a los muchachos, eso de seguro le han dicho, vamos a llegar un poquito más tarde hoy por el frío. Y fue cuando nosotros llegamos más temprano. Pero gracias a Dios estamos aquí para compartir unos momentos, Sari, unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa para este tiempo final. Y sería el primer lugar así que llego, aunque ya ¿dónde fue que fuimos? Allá a Manaus y a Monterrey también fuimos una vez así. Pero acá yo les había dicho, estén pendientes porque ya puede ser que se va a ir aumentando más esa forma así de llegar sin avisar. Y recuerdo unas palabras que una vez nuestro hermano William nos habló, en donde él nos dijo de que iba a llegar un momento en que, miren, eso fue en el 82, cosas que deben suceder pronto, fue en el 7 de febrero del 1982, y él nos dijo, nosotros sabemos que el final y al final, y lo último de lo que Dios estará haciendo se va a ver por televisión. Bueno, el hermano Branham, pues hasta donde tengo entendido, cuando le preguntaron cómo será posible que se vea tal acontecimiento que va a suceder y que lo van a ver toda la gente y todas las naciones, él se estaba refiriendo a Apocalipsis 11. Ahí. Y también todos los eventos, el cumplimiento de la visión de la carpa y todo. ¿Cómo va a ser eso? Por televisión. A través de esos satélites y todas esas cosas, pues va a ser posible. Si no, no fuera posible. Bueno, y ustedes saben a lo que me refiero. Así que si por ahí va a ser la línea al final, pues tiene que haber un comienzo. Y si el comienzo, por lo menos,
el anuncio de las plagas y de todas esas cosas que el mundo va a escuchar, una de las vías va a ser la televisión, la prensa y la radio. Así que películas, grabaciones, imprenta o folletos y periódicos son los 3 medios principales para que el mensaje salga fuera de nosotros. Y quizás, pues uno en persona no tenga que salir tanto, ya que van a ser días peligrosos. Usted sabe a lo que me refiero. Y yo creo que yo mismo he sido un poquito quizás descuidado o no me he cuidado. En muchas ocasiones, pues, hacer saber que voy de viaje para tal sitio, tales días, cuando voy y cuando vengo. O sea, pues, en eso pues he sido descuidado y ustedes también pues algunas veces comentan. Ahora vean, recuerden que en cada mensajero se va mostrando, reflejando lo que el próximo hará y lo vive también, pasa por esas situaciones. Mira, pasó lo mismo que David, el rey David, pasó por los mismos sentimientos, vamos a decir, y las cosas que iba a sentir el Mesías. Agradaron mis manos y mis pies, contar puedo mis huesos. Hay un lugar que el hermano Branham dice que él estaba bien delgado, David. O sea que estaba, de seguro se le veían los huesos de tanto sufrimiento. David sufrió mucho. Ahora vean, estaba mostrando, reflejando, tipificando lo que pasaría el Mesías. Por eso él dice que los sufrimientos de Cristo, muchos de ellos pasaron, mostraron en sus vidas. Ahora vean cómo el hermano William aquí nos habla de ese tiempo que iba a llegar, pero que en esos días estaba pasando, en la década del 80, 81, 82, él ya estaba viajando. Y recuerda cuando el hermano Branham dice que en el libro de los sellos, ¿cuál es ese? Ese es Primera de Pedro. Primera de Pedro nos dice ahí, capítulo 1, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos pasaron por el libro de los sellos, donde él dice que si yo obtengo la revelación y me quedo callado y no digo nada, ya el enemigo no puede entrar al alma, al corazón. Ahora vean que el único que puede entrar al alma, al corazón, es Dios, es su Espíritu Santo. Pero aún así, miren cómo Dios da el libre albedrío a la persona, para que ahí cuando el Espíritu Santo le habla, que es la palabra, ahí la persona o cree o duda, o sea, o muestra la incredulidad. Eso hemos estado hablando en estos días, lo que es el Espíritu Santo en el lugar santísimo, tanto como iglesia, como cuerpo místico, como individuo. Y estamos comprendiendo cada vez más y más lo que es el nuevo nacimiento. Toda la obra que fue llevada a cabo en el lugar santo, vean, fue una obra en el Espíritu, pero leímos donde él decía que ese Espíritu Santo tiene que ir más adentro, tiene que entrar al alma de la iglesia y tiene que entrar al alma de cada escogido como individuo. Y ese es el verdadero nacimiento. Ahora, ¿conseguiste? Ahí es donde él dice, página 467. Ahora, si Satanás pudiese agarrarse de esto, por ejemplo, o sea, él viene hablando del séptimo sello, si él llega a agarrarse de lo que es el séptimo sello, de lo que es el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, del cumplimiento del ángel que era diferente a los demás, si él llega a saber algo, ¿cuántas veces el hermano William nos decía que no se habla abiertamente para que no imite la segunda venida del Señor? Y siempre decimos, pero ¿cómo va a imitar la segunda venida del Señor?
Y todavía piensan que es que él tiene que regresar. ¿Y quién va a imitar un cuerpo glorificado? Es imposible, nadie. Pero todo eso es una revelación que solamente los que van a ser transformados entienden, comprenden y están recibiendo. Tan sencillo como es. Ahora vean, dice, ahora si Satanás pudiese agarrarse de esto, por ejemplo, si usted quiere que algo suceda, ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras. Pero si yo tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. No es que esa persona lo andaría contando, pero la cosa es que Satanás lo iría. Pero él no puede entrar a mi corazón. No puede entrar al alma. El único que tiene acceso ahí es el Espíritu Santo, es Dios. Pero aún así, vean, Dios le da el libre albedrío a la persona. Y eso es algo bien tremendo porque, fíjense, no se puede mostrar quizás la forma como eso está obrando en la persona y que usted esté sacándolo para afuera de su alma, ya sea con pensamientos, con palabras o con hechos. Salte de aquí, vamos a ponerlo así. No te quiero aquí, salte. Salte para afuera. Y que solamente lo desee o lo quiera tener en el espíritu, en donde en el libro de los sellos leímos también un lugar que él dice, quieren tener y disfrutar de las bendiciones de Dios, pero seguir viviendo en Babilonia o con las cosas, ¿ves? Entonces, luego la tristeza será tan grande que echaron nada más y nada menos que a Dios de su alma. Ese lloro y crujir de dientes es algo terrible, porque se darán cuenta que al que desecharon fue al Espíritu Santo, que se quería entronar, asentar en el alma de la persona. No es que la persona lo andaría contando, pero la cosa es que Satanás lo iría. Pero él no puede entrar en mi corazón, por cuanto Dios lo tiene sellado con el Espíritu Santo. Entonces la cosa es entre Dios y yo. El diablo no sabe nada hasta que usted lo habla, y en eso él lo oye. Yo he tratado, le he dicho a la gente que tengo planes para hacer esto o aquello, y de allí en adelante puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo, ¿ves? Para él poder llegar antes. Pero si yo obtengo la revelación de Dios y no digo nada, entonces eso es muy distinto, ¿ves? Ahora vean, miren, él dice, sigue diciendo nuestro hermano William, y nosotros más bien lo hacemos esto con confianza, o sea, de decirle vamos aquí, vamos allá, sin miedo y sin temor, porque no tenemos miedo. Yo no tengo miedo. Yo sé quién está conmigo, quién va conmigo y quién está con el pueblo y quién está con cada hijo de Dios. Es la misma columna de fuego que guió el pueblo hebreo y los introdujo a la tierra prometida. Es la misma columna de fuego, el ángel del pacto que está en nuestro medio hoy, en este tiempo final. Por eso no tenemos miedo. Vamos para adelante sin miedo. Sin miedo, sin temor, pero llegará un momento en que quizás yo tenga que viajar y ustedes sepan que viajé cuando yo les diga, estuve por tal país y esto fue lo que Dios hizo. Bueno, ustedes saben que hubo etapas así en los tiempos del Antiguo Testamento y allá en el tiempo del Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, dice que los apóstoles algunas veces Jesús decía que no le dijeran a nadie, que no le dijeran a nadie nada, que no le dijeran a nadie nada hacia dónde iba. Y dice que iba encubiertamente. O sea, eso es secretamente, como llegamos hoy así. Secretamente. Y acá. Pero ya venían de camino. Y gracias a Dios. Yo bromeando le digo a María Luisa, le escribo ya. ¿Y a quién más fue que le escribí? Y ahí está mal. Por ahí te vendrán por ahí un momentito para que me abran el local para entrar, la oficina, para entrar a la oficina. Pero acá por la diferencia de hora y justamente hoy el frío va a estar terrible acá. Que yo les decía, posiblemente se han llamado los hermanos y han dicho vamos a ir un poquito más tardecito porque el clima está así y es normal. Y es el día que estamos acá.
A nosotros nos gusta la sorpresa. Dice que iban cubiertamente, o sea, eso es secretamente, sin que nadie supiese que iba a tal o cual lugar, porque eran días difíciles, momentos en que lo estaban persiguiendo. Cuando murió Juan, dice que se fue, o sea, Jesús se fue, se escurrió y se fue para otro lugar secretamente, y también en otras ocasiones también, y decía que no hicieran saber que él estaba por esos lugares. Bueno, la gente siempre son averiguadas, como decimos nosotros, por no decir otra palabra. La gente son averiguadas, como decimos nosotros, y tratan de averiguar, pero a sus discípulos él los instruía para que fuesen personas reservadas. Por eso desde hace ya un tiempo hemos venido hablando de la prudencia, de ser prudentes y de ser reservados, porque la fe de rapto es para nosotros, es para los escogidos. Y no se le puede tirar perlas a los puercos. Esa revelación es de los escogidos. Porque cuando él trataba de irse para otro lugar secretamente, era porque ni el gobierno ni las religiones de aquel tiempo debían saber dónde él estaba. Porque lo iban a perseguir. Iban a tratar de estorbar la labor que él iba a llevar a cabo. Bueno, esa es una realidad bíblica y tendremos que pasar por eso nuevamente. O sea que iba a llegar el momento en que se iba a estar viajando sin anunciar, y cada vez eso va a ir progresivamente. Aunque vean, hay actividad, ya tenemos anunciado lo de Colombia, también lo de la Plaza de Toros, que ahí será un evento grande. Y también otro lugar está, la Honduras y El Salvador, ya lo confirmamos. Pero por ahí, entre medio o después más adelante, como Dios nos va dirigiendo, porque las cosas se van a poner cada vez más difíciles, como ya lo hemos leído. O sea, no es algo que se está viendo ahora por primera vez, sino que ya ocurrió en tiempos pasados y que en este tiempo ya se cumple plenamente. Él dijo en una ocasión que, aunque todavía no hemos verificado el lugar exacto, el tema, pero prepararon un escrito que todavía yo creo que lo están buscando. Puede ser en algún saludito que él haya dado y que quizás quedó escrito, pero no lo han conseguido. Él dice: cuando yo sea adoptado, llegaré un domingo tempranito a sus congregaciones. Por eso deben estar todos temprano y la iglesia bien ordenada, porque yo no les voy a decir qué día iré. Solo llegaré de sorpresa, y el que no esté preparado y el que no esté presente perderá la bendición de verme. O sea, cuando se habla de adopción, esa es la adopción que recibió Jesús en el monte de la transfiguración, y luego cuando bajó igual. No hubo cambio, no se vio algo distinto, aparentemente. ¿Sí? Es lo que después él trató de, vamos a decirlo, lo puso todo en un solo paquete. Adopción, nuestra transformación. Ayer o antier leímos algo de, ustedes tienen que estar conscientes de que lo que es adopción y lo que es transformación. O sea que hoy estamos confirmando algo que de esto que acabo de leer aquí. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y que Dios nos dé hoy todo lo correspondiente al tema de hoy, el cual es la puerta, o lo que está detrás de la puerta. Y lo que está detrás de la puerta, para uno poder verlo, es pasar por la puerta. Si no pasas por la puerta, pues no puedes ver lo que hay allá. Puedes estar diciendo, tanteando, no, que es que lo que hay ahí es un hombre y está diciendo esto y esto y esto y esto. Pero déjelo entrar al alma. Él es el que está tocando esa puerta, su puerta. Déjelo entrar para que entonces usted pueda ver lo que hay detrás de esa puerta. Ven qué sencillo. Pero si no lo dejas entrar, si no crees, porque ese es el detalle. Hay que creer que tú vas a recibir esas promesas, las cuales son prometidas para nosotros en este tiempo final. Tienes que creer en el portero. Las promesas para la dispensación de la gracia tenía que ser
dadas a esa persona, creyendo en el portero. ¿Quién era en su primera venida? Jesús. Había que pasar por esa puerta, creyendo en Él. Obtenía las promesas correspondientes a la primera venida del Señor. Y para la segunda venida del Señor, para obtener las promesas, hay que pasar por la puerta nuevamente. Y ahí es donde tropiezan con el velo. Dios ayude a los escogidos, al pueblo de Dios que será transformado y raptado, a no tropezar con el velo. Que cualquier cosa, póngalo en las manos del Señor y pídale a Dios que les abra el entendimiento, las Escrituras, y digan: Señor, esa es tu manera provista y yo la creo con todo mi corazón. Y yo quiero recibir las promesas que están detrás de la puerta. Bueno, las promesas detrás de la puerta, con un ministerio adoptado. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y muchas gracias por estar acá y recibirnos en la congregación Templo Belén, acá en Chicago, Estados Unidos de América. Y Dios les bendiga. Oye, ese mensaje de hoy, ahí cuando uno escucha, si cierra la puerta, yo creo que no se nos enfría los pies. O déjalo que entren. Un poquito, algo aquí de lo de hoy, cuando estuvimos hablando lo de la llave, que es una sola llave, es una sola revelación. Y lo que es uno entrar por esa puerta, por el portero, el que tiene la llave, es el que ha hecho la invitación, es el que ha abierto. Usted lo que tiene es que entrar y poder disfrutar ahí en esa comunión y en esa conversación con el Señor. Vean lo que tanto el ser humano ha deseado: estar en el lugar santísimo, en la presencia del Señor. Y se veía como algo tan místico, ¿verdad? ¿Cómo es eso ahí dentro? ¿Cómo los profetas pueden hablar con Él? ¿Cómo pueden los profetas tener esa comunión con Dios? ¿Cómo será cuando Moisés escuchó de Él en la zarza? ¿Cómo habrá sido en todos esos tiempos que los profetas oían de Dios y platicaban? Pero vean, en cada edad y en cada dispensación, los escogidos escuchaban por medio de esos mensajeros todo lo que Dios estaba hablándole. Luego vean ustedes que en el tiempo de Jesús, el ángel del pacto, lo que habló hoy el hermano William en una parte, ese que estuvo en medio del pueblo hebreo se hizo carne y ya era él mismo hablando con el pueblo, no a través de unos velos, sino su propio velo. Y vean, en el tiempo final, el que ha estado en todas las edades, Él dijo que iba a quitar su espíritu de las edades, de la gracia, pero después dijo que ese espíritu iba a venir en carne. Pero es tan sencillo todo. Y ahora es que podemos ver y comprender cómo es que los profetas hablaban con Dios. Porque ahora viene a ser de tú a tú. Ya es un compañerismo cara a cara. Acá se diría face to face. O sea, ahí. Y ya no a través de un velo, sino el velo es quitado. Ya ahora. Dice que conoceremos como fuimos conocidos. O sea que al ver uno cómo es que Dios se está manifestando, pero si es uno igual que yo. Es que pasa, siente y todo igual que yo. Así como fue 2000 años atrás, es hoy.
Ahora vean cómo él, al tener las llaves, y una sola, abre, y es el que abre y ninguno cierra. Pero ese que abrió la nueva dispensación, la dispensación de reino, se cerrará esa puerta. ¿Quién la va a cerrar? Él mismo. Y no hay forma después que entren. Pero fíjense que una vez que abre, no va a haber nadie que entre, pero aquel que haya entrado por otro lugar, y podrá decir, pero ¿cómo puede entrar una persona ahí dentro sin permiso y estar en un lugar tan importante como ese? Es que ha entrado por otro lugar a la revelación, a la palabra que ha traído el precursor y el doctor William Soto Santiago, el que trajo las buenas nuevas, y le entra a la palabra por otra revelación, algo intelectual. Eso es entrar por la ventana y por otros lugares, y no por el canal que Dios usa en cada tiempo para revelar esos misterios y poder ver y mostrarle al pueblo lo que hay detrás de la puerta. Y ese es el que las saca por la puerta que se supone que entraran para obtener la revelación de lo que hay ahí dentro, de lo que es el séptimo sello. Ahora miren, él allí dijo en esa parte de, vamos a ver dónde lo puse por aquí, miren la tercera etapa, eso fue ya en la página 26. El reverendo William Branham dice que será para la iglesia, será para la novia, para la virgen insensata y para el mundo. Se dieron cuenta que hoy como que se habló para todos los grupos, porque hasta Israel estaba presente allí. El mensaje de hoy impactó a todos, hasta aquellos que están escuchando de lejito para luego hablar. Y escuchan para combatir. Porque para todos los grupos, por eso es que todos me escuchan, siempre lo he dicho. Todo grupo que está representado en esas personas que están aquí dentro, porque luego esto se va a seguir extendiendo al mundo entero. Pero ahora está esto obrando en medio de la iglesia, donde están esos tres grupos. Y así como Cristo tuvo que ir a predicar a los perdidos que ya no tenían oportunidad de salvación, ese ministerio tiene que repetirse. Y ese es el ministerio de los 12 olivos, de Moisés y Elías. Y por lo tanto tendrá la llave o las llaves del Hades o del infierno y de la muerte, porque el infierno estará sobre la tierra. Por lo tanto tendrá que tener la llave el que tenga ese ministerio de la tercera etapa. O sea que ya ahí él está diciendo que ese ministerio de tercera etapa tiene que por obligación tener las llaves. Y yo contaba hace un tiempo atrás, y lo puse como ejemplo, estábamos hablando creo que de las llaves, que cuando él se iba de viaje, él me dejaba las llaves de la casa, las originales, de quédate con las llaves de la casa para que la cuide. Eso es tipo de este ministerio final, en donde él le entregó las llaves, y la llave de David es la que abre ese reino mesiánico. Por lo tanto, tendrá que tener la llave el que tenga ese ministerio de la tercera etapa para poder entrar y salir. Como Cristo entró y salió, le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y pudo resucitar y resucitar con él a los santos del Antiguo Testamento. Por eso Apocalipsis 11, pueden ver ahí, que ese es el único. Dice, hay un escrito, lo tenía para hoy quizás leerlo, pero donde él dice que el único hombre, escribió hermano William, el único hombre que profetizó que iba a morir y al tercer día iba a resucitar fue Jesús. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ve al final de la dispensación de la ley, comienzo de la dispensación de la gracia, y vean que al final de la dispensación de la gracia y en este tiempo final, en la dispensación de reino, solamente un solo hombre puede decir que nadie le puede quitar su vida, sino que él mismo la va a poner. O sea, va a dejar, va a permitir. Por eso decía allí en esa cita, nadie podía tocar a Moisés hasta que terminara su obra.
y dice para volverla a tomar. O sea que por cuanto tiene las llaves del infierno y de la muerte, por eso es que es el segundo hombre después de Jesús que puede al tercer día resucitar. Ninguno de los mensajeros cumplió eso. Y el último ya lleva más tiempo, unos 6 años lleva, va para 6 años o 6 años, ¿ve? No resucitó al tercer día. Por lo tanto, en este tiempo final es que se cumple eso en ese ministerio bajo la tercera etapa. Ahora hay otro lugar que quería leerle también aquí del por qué ese instrumento es el siervo fiel y prudente. Si hay algo que me enseñó el tutor, vean allí hoy, nuestro hermano William hablaba de lo que fue Elías enseñando en Eliseo. Y quién mejor que un mismo profeta. Aquí dice, y Dios le había dicho a Elías, ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por sucesor tuyo. Y todo ese tiempo que estaba con Elías, yo lo estaba entrenando y estaba viendo cómo funcionaba un profeta. Eso yo lo veía en cada momento, cómo funciona un profeta y cómo me enseñó en cada etapa y en cada fase de mi vida. Y además de eso ya había nacido profeta. Tenía las dos conciencias juntas y era más fácil para entrenar. Por eso nos entendíamos. Yo podía estar él allá y yo acá y nos mirábamos. Y ya con lo que ya sabía que él quería y él sabía que yo quería. Ya había algo entre ojos. Por los dos ojos. O sea, ya nos mirábamos y ya sabíamos. Ya había esa química de ministerio y de profeta. Ya nos entendíamos. Ahora vean. Y además de eso, ya había nacido profeta. Tenía las dos conciencias juntas y era más fácil para entrenar Dios por medio de un profeta a otro que iba a ser el profeta sucesor. El mejor para entrenar a un profeta es Dios usando a otro profeta. El mejor para entrenar a una persona que va a ser agricultor es otro agricultor. Y así por el estilo. Ahora, una de las cosas que él me enseñó fue la prudencia. El ser reservado. Y eso yo lo aprendí muy bien. El guardar. Y siempre me decía, recuerda lo que le pasó al hermano Branham en la primera y segunda etapa. Por lo tanto, para ver al final lo que vio el hermano Branham, que vio que la tercera etapa no iba a ser dada a conocer, para que no hubiera imitación, ya el hermano Branham estaba viendo allí que ese instrumento iba a tener una prudencia a tal modo que ya había sido entrenado para que cuando llegara esa etapa no iba a ponerse a utilizar, ni a hablar, ni a exhibirse. Él sabe lo que tiene por dentro. Él sabe quién está dentro de él. Y él sabe que es la palabra la que está haciendo la obra. Y él sabe que es la columna de fuego que está llevando a cabo la obra. Él sabe que es el ángel del pacto, que no es él, es el que está en él. El hombre no puede hacer nada si no es por medio del Espíritu Santo, de la columna de fuego. Por eso la gloria y la honra es de él, es de Dios, no es del instrumento. Por eso es la importancia de mirar detrás de la puerta, detrás del velo. Y él sabe y sabrá cómo llevar a cabo toda la obra. Porque cuando se entiende y se comprende quién es el que está llevando la obra, ahí se resuelven todos los problemas. Ya entonces, él va con ese instrumento de frente. Y no hay nada que lo detenga. Dice, por lo tanto, vamos a ver aquí dónde fue, donde estaba, que les quería leer una partecita más, para no retenerlos mucho tiempo. Vea, estoy en la puerta. Así que nadie puede salir.
Mira, hoy, ya con eso, el pastor es el que se para a la puerta para que ninguna oveja salga. Intente salir. Es como un cuento que dicen que había una ovejita perdida y quedó alguien. ¿No? Sí, pero le abrimos por otro lado. No, pero si quedó alguien la dejamos entrar. Sí, la puerta. Que había una oveja que se había descarriado. Parece que eran de las tremenditas. Es un cuento y él le quebró una pierna. Pero ¿cómo le va a quebrar una pierna? Pero vean a esa ovejita donde la tuvo todo el tiempo después al lado de él. Hay veces Dios nos hace que pasemos por pruebas y nos quiebra el sentimiento. Aquí nos duelen muchas cosas a veces, y a veces son las más que duelen y no una enfermedad, sino es algo, un sentimiento. Y a veces Dios nos quiebra ahí. O también algo físico, para que nos agarremos de Él. Busquemos de su amor, busquemos de su gracia, de su misericordia. Y no busquemos las cosas de afuera, lo busquemos a Él. Porque cuando están las cosas buenas, a veces nos olvidamos de Él. Pero cuando están las cosas difíciles, ay Dios, Señor, ahí entonces van a clamar a donde Él. Y no esperamos que eso pase, sino que en las buenas y en las malas seguimos agarrados de Él, agarrados del buen pastor. Por eso no van a salir por aquí, hasta que yo les diga salgan. Y el Señor, a través de su palabra y a través del instrumento, va a luchar para que permanezcan dentro de Redil, porque hay un solo lugar que podrá soportar, dice el hermano Branham, esas tremendas sacudidas. Libro de las Edades, y ese Redil del Señor, en la etapa de la edad de la piedra angular. Después de esa etapa de la visión de la carpa, se terminará el trabajo aquí en la tierra, aquí de la iglesia en la tierra, y para que no haya imitaciones, como las hubo en el tiempo del séptimo ángel mensajero, el cual dijo cómo eran esas otras dos etapas, y aparecieron muchos amigos de él imitando. Por eso aquí, como decimos nosotros, no hay amigos. Porque para esa etapa, tercera etapa, ahí no va a haber nadie en quien él confíe. Va a ser él con Dios nada más. Esa es la prudencia en esa etapa de lo que va a estar ocurriendo allí. Por eso él decía que en lo que leímos esta mañana, que él le ha enseñado eso y le enseñó a sus discípulos a ser prudentes, reservados. Y vean ustedes cómo hemos ido enseñando a todo el pueblo a ser así también, prudentes. Yo eso le he dicho a Julián y también a Julio, David y por supuesto Sara. Y los que en algunas ocasiones van con nosotros, que sean prudentes, que sean reservados, para que vaya Dios cumpliendo todo y Dios nos use a todos de la forma que Él lo tiene en su programa. Y todos como iglesia siendo prudentes, porque muchas veces las personas por ganarse o para la vanagloria y tratan de yo sé, yo tengo esto, yo sé, pero lo que hacen es un daño. O yo sé algo que no te puedo decir, y entonces con eso ya levanta la piquita y tarde o temprano terminará diciéndolo. Pero si no tiene las cosas, si no tiene la revelación y se queda callado, pues ya es distinto. Los escogidos van a ir conociendo cosas muy importantes, porque conocerán exactamente cómo colocar la palabra en cierta forma y hablar lo que tienen que hablar para que las cosas funcionen. Pero eso no es para todo el mundo, eso es para ustedes, para la iglesia novia y para bendición de la familia. La tercera etapa será para la familia también. Es una de las manifestaciones del poder de Dios, que por la palabra hablada nuestros familiares van a entrar y van a obtener vida eterna.
amamos a nuestra familia, queremos verlos, que estén con nosotros en la eternidad. Y por ahí hay muchas bendiciones en esta dispensación de reino, porque como yo les he dicho, recuerdan cuando a última hora, a veces en una cena o en una invitación, ahí no hay ni más ni menos. Esa invitación está hecha, pero hay cosas que se están abriendo en este tiempo que estaban reservadas, porque cuando uno va a una fiesta y uno llega, y hay veces que uno dice, pero es que yo vine con fulano y está allá afuera, no lo voy a dejar afuera, él no va a molestar, él se va a quedar en una esquinita ahí. Y está bien que entre por ahí una esquinita, y seguida veis que le buscan sillas. Primero le dicen, pero no va a comer, pero no va a hacer esto, pero no va a hacer lo otro, pero no va a hacer lo otro. Y después termina, a lo mejor el que está comiendo más en esa cena es el que vino, y uno a veces no come casi nada, sino el que vino con uno. Le dan el plato de comida, le dan refresco, le dan de todo, y termina siendo un invitado de honor también. Así deseamos con nuestros familiares. Que Dios en su misericordia también permita que nuestros familiares sean invitados de honor. Y Él dice que para el que cree todo es posible. Pues tenemos que pedirlo, clamarlo, para que sean también como nosotros, huéspedes de honor. Yo lo creo. Usted después que lo crea y pida a Dios por sus familiares, Dios se lo dará. Estamos en la dispensación de la palabra hablada, porque la tercera etapa es la palabra hablada. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya si no podemos salir, y a lo mejor hay algunos que ya tienen que, Dios te bendiga, que tengan que irse, y yo estoy aquí, el portero está aquí, así que no salen hasta que yo salga. Bueno, gracias por estos momentitos, gracias a Ezequiel, gracias a su esposa María Luisa y a todos ustedes, la congregación, que nos han recibido con mucho cariño, con mucho amor, y que hemos disfrutado. Se fue el tiempo, nosotros pensábamos que era 1 hora y algo, ¿verdad? Y Miguel dijo 2 horas y pico. Y yo, ¿cómo va a ser? 2 horas 23 por ahí. Se fue el tiempo rápido, pero era para seguir. Era para seguir hablando. Así que estén siempre listos, porque esperamos que esto se repita. Y que pasemos por aquí. Si está en el programa, pues pasaremos nuevamente y continuaremos cumpliendo escritura. Oren mucho por estos días, que Dios obre en todos los pasos que estemos llevando a cabo y que siga la tercera etapa, llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo. Es la tercera etapa, la cual está en un hombre, porque es la palabra hablada. Bueno, el tema por ahí puede ser, pero vean todas las bendiciones que están contenidas ahí dentro, detrás de la puerta. Eso abarca más. Las bendiciones detrás de la puerta, las cuales cada uno de nosotros las hemos creído y las hemos atesorado en nuestros corazones, y estamos viendo todo lo que hay ahí. Ya identificamos el ministerio de Moisés y Elías, que son los arcángeles Gabriel y Miguel. Ya hemos identificado, vean, el maná, propiciatorio y todo eso, ya lo hemos identificado. ¿Por qué? Porque estamos dentro y podemos comprender todo lo que hay ahí. Pero ahora lo estamos viendo en una realidad, hecha realidad. Lo que estaba allá, en el tiempo de Moisés, en el tabernáculo de Moisés y templo de Salomón, hoy lo estamos viendo en carne humana. Bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos, y de parte de los muchachos también, de Julián, Julio David, de mi esposa Sara, muchas gracias por vuestra amabilidad de estar acá, y Nos vemos en México. Y llegamos primero que ustedes. O sea que les madrugamos y estuvimos aquí tempranito, pero sabemos que por el frío y todo, yo les decía a ellos, ya ustedes verán que como este fin de semana iba a ser el día o 2 días más de frío, porque creo que es hoy, mañana, hoy empieza mañana, de seguro a lo mejor el pastor dijo, bueno muchachos, vengan más tardecito,
que como es ahí para que lo escuchan en la casa por la mañana, llegamos más relax, y ahí el día que está venimos de casa, no, ya ellos están ahí, no puede ser, cuando llegamos. Disculpe. Y hablé la palabra. Pero después yo le mando una foto a María Luisa. María Luisa, ¿podrás venir por ahí para que me abran la oficina? No, pero todo eso lo hacemos con mucho amor y cariño. Que ya casi llegábamos. Sí, venían de camino. Pero es lógico que la diferencia de hora y el tiempo de frío por los niños y todo, es mejor llegar un poquito más de día para que esté de día. Ahí estoy tirando la toalla ahora. No, pero mejor ya, abre la puerta y vamos. Bueno, Dios les bendiga y les guarde. Hasta luego. Y ya pues, si no le avisamos cuando venga, pues, pero ya saben que estaríamos por ahí en algún momento. Vamos a ver.